Muchas gracias. Muchas gracias. Primero que nada, les doy las gracias por su estancia aquí y también las gracias por la paciencia que han de tener para poderme escuchar. Aclarado esto, y también doy las gracias a todos los organizadores por este magnífico congreso. Pero vamos a llegar al grano porque es tarde y se me han comido mucho tiempo. Indudablemente nosotros nos movemos en un mundo de vibraciones. Desde la vibración cero, por darle un principio, hasta vibraciones altísimas. Los ajluces hablan de estadios de cientos de sextillones de vibraciones por segundo. Esto es totalmente inconcebible para nosotros. Y por ello vamos a reducir este mundo de vibraciones en lo que se llama el espectro electromagnético a un simple metro. Y verán ustedes lo que pasa. ¿Me oyen con este aparatito que llevo por aquí? ¿Sí? ¿Se me oye? Bien. Si partimos de la vibración cero y llegamos a una vibración que no le ponemos número, pero vamos a decir, para limitarnos, que son 100 vibraciones, nosotros, como humanos, solo percibimos con nuestros sentidos 1 metro. O sea, que desde aquí hacia el ultravioleta quedan 49,5 metros que no sabemos lo que hay ahí. Y desde el infrarrojo hasta el cero quedan otros 49,5 metros de vibraciones. No percibimos nada, prácticamente nada. Somos limitados por el ultravioleta. Más allá del ultravioleta no vemos nada. Cuando vemos el arco iris que termina con el violeta, no podemos imaginarnos que por encima continúa una escala de vibraciones, y el límite inferior, el infrarrojo, pues también es un límite por debajo del cual quedan metros y metros de vibraciones que no vemos. Y entonces los físicos se preguntan, ¿qué habrá, aparte de ondas de radio, ondas de televisión, microondas, puramente físicas, qué se moverá dentro de esos cientos o miles de vibraciones que no percibimos? Nuestro abanico de percepción es muy limitado. Solo vemos 1 metro de realidades entre muchísimos otros metros donde pueden existir otras realidades. Prueba de ellos es que muchos animales lo perciben. Yo tengo una gatita en estos momentos que cuando hago psicofonía se me sienta al lado. No hace falta que mire el osciloscopio ni la pantalla del ordenador. Cuando la gata eriza el lomo y sale huyendo, es que ha entrado una psicofonía. Ella lo ha percibido. ¿Cómo? No lo sé. Auditiva, visual, sensitivamente, pero ella lo percibe. Y en estos casos está llena la historia. El perro aúlla lastimeramente semanas antes de que muera el dueño. ¿Cómo lo percibe X? Las mariposas, hay una mariposa nocturna que el macho percibe que la hembra está en celo a más de 50 kilómetros de distancia y vuela hacia la hembra. Son percepciones que a nosotros nos están totalmente negadas. ¿Qué habrá ahí? ¿Qué se mueve? ¿Qué existe? Lo iremos viendo con más o menos claridad. He tenido una gran alegría cuando mi antecesor, el doctor Izquierda, ha mencionado la colaboración en América de médicos, ingenieros, físicos, técnicos. Por desgracia, aquí no ocurre todavía esto. Yo he sido profesor muchos años, ya me he jubilado, gracias a Dios, y a una enfermedad que tuve, que también me ayudó a jubilarme, a un infarto, mire por dónde. Durante muchos años, cuando me compraba revistas de este tipo, tenía que entrar en la universidad con la revista oculta, para que no me tomaran el pelo. A un compañero mío, profesor de acústica electrónica, que tuvo la debilidad de a unos compañeros, a sus alumnos hablarles de la psicofonía, al cabo de 2 semanas el rector le llamaba y le dijo que si continuaba hablando de estas sandeces le dejaría 3 meses con cargo en suspenso, sin clases y sin sueldo. Ese es el ambiente que hay. Parece que en algunos medios este edificio tan materialista empieza a resquebrajarse. Gracias a Dios y quizá también gracias al esfuerzo de muchísimos hombres. Muchos somos los que intentamos unir
el conocimiento científico al conocimiento espiritual. Y Stephen Hawking, un célebre físico, premio Nobel, creo, no hace mucho, hará 2 o 3 meses, en una conferencia en Londres le oí decir que no tardaremos mucho en que, decía él, en que físicos, magos y teólogos nos sentaremos en una misma para hablar de un mismo tema hacia los cuales vamos todos. Y esto es una realidad. Porque fíjense ustedes, la más pura de las ciencias, la que se consideraba más ascética, la que se consideraba más fría, hoy apoya a la trascendencia. Y esta ciencia es precisamente la física. Y ahí, en la física y con la física, queda demostrada la existencia de la vida perenne después de la muerte, de la presencia de lo que yo llamo ley de leyes, Dios, ley de leyes y el alma. Esta ciencia, tarde o temprano, a pesar de que actualmente, si gran número de científicos oyeran estas palabras mías, se escandalizarían, yo les garantizo que vamos camino de que ello sea así. Hace muchos años, yo pensé, por un principio químico, soy químico, y observé que nos movemos en 2 fases, una fase terrena, como la nuestra, 3 dimensiones, y una fase espiritual multidimensional. La física ya acepta hoy que existen entre 19 y 21 dimensiones. Imagínense, para volverse loco, lo que puede haber ahí. Nos movemos solo en 3, la 4ª ya no la entendemos, y en 3 ya nos armamos los líos que nos armamos. Imagínese usted entre 19 y 21 dimensión lo que debe haber ahí. Y yo pensé que no era posible un salto rotundo entre un mundo material y un mundo espiritual. Hagamos un ensayo, cojamos agua y aceite y lo mezclamos. Al cabo de unas horas se separan, porque existe una fase acuosa, una fase lípida, grasa, que no son miscibles. Y queda una zona intermedia, imaginemos que la fase acuosa es la tierra y la fase lípida es el espíritu. Pero entre el agua y el aceite queda una zona intermedia, una línea que, aunque a nosotros nos parezca que el agua y el aceite están en contacto, no está. Las moléculas se repelen unas a otras y existe lo que yo llamo, o se llama en química, la interfase. Una zona entre 2 fases. Entonces de ahí nació la idea, hace años ya que la publiqué, en que entre nuestra vida terrena y una vida espiritual tan totalmente diferentes, tiene que existir una interfase. Luego, esta interfase, Moody la llamó zona gris, otros la han llamado tierra de nadie, otros la han llamado zona de acomodación, donde el espíritu, antes de incorporarse a la zona etérica, permanece. Y entonces he de suponer, y así supongo yo, que de esta interfase es de donde proceden la mayoría de las grabaciones paranormales, los parafonemas, que como luego verán, hoy ya no son palabras sueltas, sino que se puede mantener hasta cierto punto diálogos entendibles, pregunta-contestación, pregunta-contestación. Y de esta interfase proceden. Pero ahora bien, esta interfase, hay un físico, el doctor Durley, francés, que hace muy poco, no se ha publicado en castellano, hará unos años, 2 o 3 años, publicó un libro, unas teorías entre lo que él llama el hombre superluminoso, y establece que hay 3 mundos, el superlumínico, el lumínico y el sublumínico. Otro físico, luego aclararé esto, Van Zennike, un físico holandés, en sus experiencias matemáticas, dice que existen 2 mundos dentro del nuestro, un mundo en el cual es el terriblemente material, la velocidad de la luz es 0 y la masa es infinita. Esto correspondería al ecamundo de los esotéricos, al valle de las tinieblas, al infierno, etcétera, etcétera. Y otro mundo muy superior, al revés, donde la velocidad de la luz es infinita y la masa es 0. Ahí
sería un mundo totalmente espiritual. Y esto matemáticamente se ha demostrado y además experimentalmente, como les explicaré. Un mundo totalmente espiritual donde, como la velocidad de la luz es infinita, el concepto tiempo desaparece. Y Einstein ya lo decía, en una carta que escribía a la viuda de un colega suyo, lo decía él: para nosotros los físicos el pasado, el presente y el futuro no existe, existe solamente el ahora. En esa fase espiritual solamente existe el ahora, el concepto tiempo ahora. Yo a veces he pensado, si tuviéramos en esa fase un concepto de tiempo eternamente en una nuevecita tocando el arpa, se debe ser terriblemente aburrido. Hay que elaborar, hay que hacer cosas, y de hecho así es. No existe, el tiempo no pasa, no existe tiempo, es un continuo ahora. Es difícil de comprender, pero es así. ¿Qué pruebas tenemos de que pueden existir esos mundos tan distantes en esa interfase, el etérico y el material? Pues tenemos la prueba de las psicofonías. La psicofonía, en un principio, en mi primer libro, que alguien me mencionaba por aquí, que se llamaba Voces sin rostro, atrevidamente, quizá llevado por la lejana juventud y quizá llevado por una experiencia, decía que la psicofonía era aquel sistema por el cual entramos en contacto con energía inteligente. Energía porque produce un fenómeno, el de grabación. Inteligente porque contesta nuestras preguntas, nos llama por nuestros nombres, etcétera, etcétera, y nos hacen precondiciones. Bueno, esto ha quedado obsoleto. No entramos en contacto con una energía inteligente. Lo que les voy a decir es difícil de comprender. Entramos en contacto con inteligencia, no energía. La energía la hemos de dar nosotros. Fíjense, y explicaré la metódica. Fíjense, yo soy alfarero, por ejemplo. Mi cabeza crea la forma de un jarrón, inteligencia. Necesito de una energía muscular para modelar el barro y necesito un soporte que es el barro donde mi inteligencia a través de la energía se pueda manifestar. En psicofonías sigue existiendo esta trilogía. En psicofonías y en todas las experiencias de transcomunicación hay una inteligencia. Hemos de aportar una energía y hemos de dar un soporte físico donde esa energía, esa inteligencia, a través de la energía se pueda manifestar. La prueba es que yo, en mis primeros años de investigación, mi buen amigo Pedro Amorós lo sabe, porque hace muchos años que trabajamos juntos, la idea fundamental era trabajar con los micrófonos aislados. Pero pronto me di cuenta de que cuanto más iba bajando, mejor dicho, cuanto más aislaba el micrófono, menos psicofonía tenía y las tenía muchísimo más débil. Esto se lo comenté hasta llegar un momento que hice unas pruebas en campana de vacío y el silencio era absoluto. Entonces lo comenté con el doctor Sekonsky, un gran investigador alemán, el doctor Sekonsky, profesor de física de la Universidad de Maguncia. Dice, sí, yo también lo he observado. Total, que llegamos a la deducción de que cualquier ruido ellos lo aprovechan como soporte energético para transformarlo en voz. Aquí, en un puro silencio, si no hubiera nadie, y colocáramos un magnetofón, saldrían psicofonías. Y digas, pero si había un silencio absoluto, bueno, no, absoluto no. Existe el ruido de lo que llamamos el ruido termomolecular. Las moléculas de aire van moviéndose, van chocando unos con otras y producen un ruido que está por debajo de nuestro pabellón auditivo. Esto es el efecto de la caracola. Cojan una lata de tomate vacío, una caracola, se lo pone en el oído y oye el famoso zumbido. Ese es el ruido termomolecular, el ruido que producen las moléculas al chocar unas con otras en continuo movimiento por corrientes de acarreo, por movimiento browniano, como quieran ustedes, son diferentes sistemas o diferentes nombres. También es un problema de semántica. Y ese ruido lo aprovechan. Y por eso cuando llegábamos a aislamiento total, la psicofonía prácticamente desaparecía. Entonces empezó a estudiar, a darles nosotros soportes físicos, notas musicales, cantos gregorianos que van muy bien, etcétera, etcétera, etcétera. Y notamos que según qué ruidos eran más fácil transformables en psicofonía.
Se nota perfectamente un zumbido de una nota musical, ruido, golpe por la psicofonía, y luego vuelve. La inteligencia ha cogido esa nota musical, ese sonido, lo ha moldeado, lo ha transformado en una palabra que luego queda grabado en el magnetófono. Pero luego nace otro tipo de ruido, que es el ruido de las ondas de radio, onda hertziana. Y entonces se avanza más. Y actualmente se trabaja mucho con ondas hertzianas. Y ahí es donde empezamos a darnos cuenta de que realmente existe un mundo de masa infinita, de velocidad del lucero, ecamundo, infierno, valle de las tinieblas, y un mundo superior donde la velocidad luz es infinita y la masa es cero, un mundo etérico. Y de ahí viene el título de esta conferencia, verdades y mentiras, y el comportamiento de la psicofonía según el tipo de soporte físico que le damos para que pueda modular. Por debajo de los 1300 kilohercios, las voces que se cogen en muy baja frecuencia son en onda media, claro está, son voces insultantes, desagradables, mensajes también desagradables. Vamos subiendo sobre los 1500 sobre algo, encontramos lo que yo denomino zona del olvido. Donde hagas la pregunta que hagas, siempre contestan más o menos lo mismo. No lo sé, quién soy, dónde estoy, qué hago aquí, quién eres. Rarísima vez te contestan a una pregunta. Es la zona del olvido. Una zona en la cual desconocen absolutamente. Luego les explicaré con otro dibujo cómo se ha podido determinar la estancia. Una zona donde la voz demuestra un desconocimiento absoluto de todo, de lo que le rodea, de quién es, no sabe con quién habla, no sabe qué le pasa, estás vivo, no lo sé, estás muerto, no lo sé. El no sé es la contestación. Un poco más arriba encontramos una zona de los bajos astrales, donde mienten, donde dicen cosas. Normalmente, si les dices no te creo, les contestas, te suelen pedir perdón y se disculpa. Ya es un poco más arriba, ya sobre los 1497 kilohercios. Y a partir de aquí, a medida que vamos subiendo, en estos momentos estoy trabajando en 12.500 kilohercios, cambia totalmente. El tono de voz es agradable, el mensaje es precioso, no siempre es el mismo, como verán, la entonación es más humana, el timbre es más humano, encuentras que no son voces atormentadas. Yo recuerdo que cuando hacía psicofonías, como todos empezamos con un magnetofón, muchas personas que yo les decía, escuchad, y las escuchaba y me decían, oye, tienen un tono de tristeza. Sí, es cierto. Había mucha tristeza en muchas psicofonías de tipo acústico. Yo recuerdo una que me impresionó muchísimo, un grupo de alumnos, quizá la hayan oído porque se ha pasado muchas veces por radio, un grupo de alumnos del pueblo de la costa se empeñaron después de una cena en ir a hacer una psicofonía a un cementerio. Yo me negaba rotundamente porque, como yo les decía, oye, yo no tengo espíritu de doctor Frankenstein, no tengo por qué ir a ningún cementerio a hacer ninguna psicofonía, está en todos los sitios. Bueno, que vamos, bueno, y fuimos. Y seguramente esta fue la última vez que fueron, porque está la voz de una niña que con mucha tristeza pregunta, ¿yo qué hago aquí? Yo sé que más de ustedes la han podido oír. ¿Yo qué hago aquí? Se acabó la experimentación. En cambio, cuando experimentamos con voces donde, o con portadoras, o con sonidos, o con energía que nosotros podemos graduar, esos tonos lastimeros de me he muerto, yo qué hago aquí, etcétera, etcétera, van desapareciendo y a medida que vamos subiendo la frecuencia, perdón, a medida que vamos subiendo la frecuencia, la voz es más cálida, más humana, te llaman por tu nombre, te dan consejos, te dicen cosas bonitas y te contestan a cuantas preguntas hagas. El sistema que estoy empleando en este momento, que no acabo de tener perfeccionado y que ya ha habido aquí alguien que me ha dicho que me preguntará sobre él y yo le he dicho no diré nada hasta que el sistema no sea perfecto, es el de la franja negra. Ahí, cada vez que experimento, cada día tengo contestaciones largas. Son contestaciones subliminales, no se las oye salir, has de depurar la grabación y entonces las oyes perfectamente. Pero
En estos momentos ya he conseguido que a la par que se graban en el disco duro del ordenador, las oigo perfectamente como salen por el altavoz de la radio. Y a veces viene de 1 kilohercio o de 1/10 de kilohercio para poder conseguir un tipo de grabación perfecta o no tan perfecta. Los márgenes son terriblemente estrechos. Muy bien. En la zona del engaño, a veces yo les he reprochado, digo, bueno, tú me estás mintiendo, ¿por qué me mientes? Contestación, porque sí, porque me divierte. Y lo hace. Pero ya tenemos experiencia, yo ya sé qué voz me miente, porque hay 1 o 2 o 3 y de ahí no pasan, siempre son las mismas entidades, no entre comillas, entidades, las que te acostumbran a mentir y ya lo descartan. Por encima de esta frecuencia ya desaparece y ya son contestaciones terriblemente maravillosas. Aparte de todo lo que les voy a leer, y antes de que se me olvide, haré un comentario. En frecuencia más elevada hay realmente sorpresas maravillosas. A veces espontáneamente, sin experimentar. Ya llega un momento que dejo los aparatos en marcha y me voy. Me voy a otra parte de la habitación del piso, o lo que sea, y cuando vuelvo ya las oigo. Yo ya las oigo, en el otro extremo del piso ya las oigo como están empezando a entrar. Vuelvo, grabo, o mejor dicho, paro la grabación y las escucho. En esta sala se encuentra, y tengo el permiso de ellos, un entrañable matrimonio amigo mío, entrañablemente amigos, personas maravillosas, los cuales tuvieron la desgracia de perder un hijo en un accidente de moto. He pedido permiso a ellos para que les puedas explicar. Y me han ayudado, empecé a experimentar, obtuve algunas grabaciones en las cuales se presentaba esa voz que decía, soy Ignacio. Bueno, yo ya estaba contento, pero es que hace 2 meses, en una fecha determinada, me sale perfectamente su voz que dice Ignacio en el astral, mamá. Ellos no lo han oído, estoy esperando que vengan a Barcelona. Ignacio en el astral, mamá. Y otra que me dice, gracias Inesio, gracias, Ignacio, gracias, no sé qué, mis padres. O sea, hay una comunicación inteligente, no esporádica, no dicen sandeces, dicen cosas que tienen juego. Entonces, cabía la duda de si el fenómeno era un fenómeno local o era un fenómeno producido mentalmente por mí. Y entonces ideé el hacer unos formularios repartidos entre investigadores, en este caso entre 3, que cada uno por su método, uno vía acústica, otro en una longitud de onda, otros por otro sistema, fuera haciendo estas preguntas y cuando las tuviéramos completadas, cotejarlas. Quedó totalmente prohibido, esto era a principios de verano, en mayo, quedó totalmente prohibido durante los 3 meses de verano llamarnos, telefonearnos y darnos resultados parciales. No, hasta que no esté totalmente completa. Las 3 listas, cada lista eran las mismas preguntas, no podíamos intercomunicarnos. Y ahora les voy a leer las contestaciones que nos han dado a estos 3 investigadores. Primera pregunta, ¿cuál es vuestra naturaleza? Contestación 1, naturaleza no hay. Contestación 2, tú lo sabes bien. Contestación 3, yo sé que tú lo sabes. Contestación 4, ¿por qué lo preguntas? Entre los 3 experimentadores. Segunda pregunta, ¿de dónde venís? De los muertos, de los muertos, de los muertos. Contestación 2, no tiene interés. Contestación 3, nuevamente, tú lo sabes bien. Contestación 4, no quiero responder. Contestación 5, no hemos muerto, solo hemos fallecido. Ojo, esto tiene mucha miga, ¿eh? Mucha miga, más que un pan de 20 kilos. Contestación, pregunta 3. ¿Sois almas? Puede. Pues sí. Claro que sí. No me ofendas. Pues claro. Otra contestación. ¿Qué quieres que seamos?
¿Almas? Sí. Y un pobre despistadillo que me dice, creo que sí. ¿Tenéis actividades? Eso, perdón, eso es una pijada. Segunda contestación, depende. Ahora estamos trabajando. Que sí, claro que sí. 5 contestaciones. Como ven, hay una unión entre las contestaciones de todos los experimentadores. ¿Estáis en estado de plenitud? Algunos sí, no todos. Sí estaremos, pero ahora no. La estaban pasando mal. Nuestras oraciones para vosotros son útiles. Contestación 1, puede ser. Contestación 2, es interesante. Contestación 3, creo que sí, no lo sé. Otro dice, vuestras oraciones no me sirven, no las necesito. Otro me dice, a mí sí. Quiero decirles que estas contestaciones yo no he sabido, porque hay más, lo que había contestado a mis amigos, y luego hemos cotejado y hemos visto que hay una relación entre todas. Hay algunas que no, luego explicaré por qué. ¿Cómo podemos ayudaros? Una contestación que no he podido todavía sacar del jugo. De continuar en espíritu, me dice. Otra vez me dice, no necesito que me ayuden. Otra, estoy bien. ¿Sois la continuación de la vida después de la muerte física? Pregunta. Creo que sí. No se muere. Con esa pregunta me ofendes. Ya lo sabes bien. ¿Cómo es donde estáis? Sinceramente, todo bien. Mi mundo es sufrir. Otro es muy bonito. Después explicaré por qué estas diferencias. Si el amigo Campillo no me corta tiempo. ¿Hay diferentes de vida espiritual? ¿Diferentes niveles de vida espiritual? Sí, señor. Otro dice, yo no puedo saberlo. ¿Hay jerarquías entre vosotros? ¿Dónde no las hay? ¿Reconocéis entre vosotros o entre vosotras? Yo no estoy. Es igual. ¿Qué más da? Ahora no. ¿Existe lo que llamamos infiernos? Aquí se contradicen. Sí, no, no lo sé. El infierno no existe, a veces sí. Diferentes voces, diferentes tonos, diferentes timbres, diferentes intensidades. Si existe deber, si existe, debe existir también lo que llamamos cielo. Contestación rotunda, desde luego, ya lo sabéis. Otro me dice, no lo veo. Otro me dice, ¿qué quieres? Nos dice, ¿qué quieres decir? Esto tiene una explicación lógica, después lo aclararemos. En algunos niveles de los que estáis, ¿notáis la presencia de Dios? Sí que está. Sí, la presencia de Dios está en todos los niveles. Entre vosotros hay vida espiritual procedente de otros mundos. Entre nosotros no hay nadie. Otro contesta, claro que hay. Otros dicen, es difícil. El universo está plurihabitado de seres procedentes de seres físicos. Contestación rotunda, claro que sí. No puedo contestar, no me dejan. No puedo a esa pregunta. Entonces, es muy curioso porque la última pregunta, yo digo a esos seres, sí, a otros, digo, ¿hay seres espirituales que nunca han sido humanos? Dicen, desde luego, sí. ¿Hay ángeles? Y otro me dice, sí, pero no todos son ángeles. Ya la pregunta, muy curiosa, bueno, la contestación es muy curiosa. Cuando me dicen que existen otros mundos habitados, pregunto, ¿tenéis reglas o principios a seguir? Y solo se obtiene una contestación que dice mandos del cosmos. Ahí es no. ¿Podéis ayudarnos en nuestra vida cotidiana? Contestaciones. A veces sí. Aquí hay otras contestaciones que no debo entender. ¿Podéis ayudarnos en nuestras investigaciones? Hola, yo sí. Otro, no lo sé. No podemos. Otro, yo sí que puedo. Directamente nos han ayudado porque hemos preguntado longitudes donde nos han ido dando datos. Otra pregunta, digo, ¿existen jerarquías espirituales?
No podemos hablar de eso, está prohibido. Hay diferentes seres. Yo no puedo hablar, desde luego que hay jerarquía. Esto me lo contesta por todos. Bueno, en global, la contestación de los diferentes investigadores, en este caso 3, y en Barcelona, un gran amigo, Luis Vicente Ballesteros, de Sils, un pueblo de Gerona, un gran investigador, con el hecho de que es profesor de música y conoce muy bien los tonos, los timbres y manejar, y otra investigadora de Francia. Había un cuarto, pero no me ha contestado. Si está aquí, no quiero mirarlo. Y hemos cotejado los resultados. Como veis, hay una coincidencia global. Hay diferentes términos entre infierno, cielo, no lo sé, Dios sí. Pero esto tiene una explicación. Hemos dicho que, recorriendo la escala, localizamos diferentes longitudes de onda donde existen diferentes seres que dan diferentes contestaciones. Pero esto tiene que obedecer algo. A esas 19 o 21 dimensión que hay, terrible, no lo comprendemos. Pero vamos a volver al físico francés que habla del mundo o el hombre superluminoso, el hombre luminoso y el hombre subluminoso. Y volvamos a la teoría que yo expuse al menos hace 10 años. Fase, vamos a llamarle fase etérea, interfase y fase terrena. Bueno, la fase terrena es la fase sublumínica, según la física, en la cual nada en nosotros se mueve a 300.000 kilómetros por segundo. Estamos limitadísimos. Aquí estamos por debajo de 300.000 kilómetros por segundo. En la interfase, que es lo que este profesor de física actual llama fase lumínica, sí, esta fase está a 300.000 kilómetros por segundo. Y en la fase etérea, esta longitud, esta velocidad luz puede ser infinita. Pasar de aquí a la parte etérea presupone pasar por la interfase. Pero esta interfase no es tan sencilla. Esta interfase está dividida en 7 planos que van desde el infrarrojo al ultravioleta, desde lo más bajo, desde esos 1400 hercios donde me salen groserías, a la fase de los 16.000 kilohercios, donde salen cosas preciosas, que corresponden al rojo no visible, al rojo, tal, el verde, el amarillo, el azul y el violeta. Planos existenciales que van de menos a mayor vibración y donde cada ser al morir queda incorporado. Hay psicofonías, dice, estoy en la zona verde, estoy en la zona azul, he de subir un plano más, pero es que aparte de esto, otro físico holandés, físico, científico, ingeniero logístico, pues me ha encantado cuando mi compañero anterior hablaba de que la mentalidad de ciertos científicos se está abriendo, y es así. Ese físico holandés dice que a su vez cada plano o subplano está subdividido en 7 subplanos más. Total, que se llegan hasta 8.000 y pico de microplanos, donde las entidades van evolucionando y subiendo de plano en plano hasta llegar al plano superior, donde entran en la fase puramente etérica. Depende de nosotros de que pasemos rápidamente la interfase. ¿Le queremos llamar purgatorio? Bueno, a mí, quizá yo tengo un poco de formación profesional, soy químico titulado, he estudiado física,
Bueno, tengo que decir una verdad. No he estudiado física, estoy estudiando física. Cuando a mi mujer le dije, a mis 67 años, que me iba a matricular, iba a estudiar física, se horrorizó. Pero lo estoy haciendo, porque sé que la física tiene la solución a todos los problemas paranormales espirituales. Me decía un compañero, ahora estoy estudiando física, si Dios quiere, y el jefe no se me lleva antes, en 2 años acabo. Le pido que me dejen estar un poquito más aquí, así gozaré de la compañía de ustedes dentro de 2 años otra vez, y ustedes me tendrán que soportar a mí otra vez. Bien, me decía un amigo mío, pero ¿cómo es posible tantas almas, tantos miles y cientos y miles de almas? ¿Qué hacen? ¿Dónde están? Qué absurdo, era un físico. Qué absurdo. Yo te voy a poner un ejemplo. Hay una partícula subatómica que se llama neutrino, que no tiene masa ni tiene carga. O sea que prácticamente es una partícula que existe sin existir. Esa partícula subatómica, que tiene como el traqueón la propiedad de viajar en el tiempo hacia atrás, de ahí la retrocognición y el poder viajar a tiempos pasados, esa partícula tiene la capacidad memorial y una partícula de esa, que por decirlo en un momento, les voy a decir que en este momento cada uno de nosotros, por centímetro cuadrado de piel, está recibiendo un bombardeo de 10.000 millones de estas partículas, y nos enteramos, entran por aquí y salen por los... Pues cada partícula de estas tiene la capacidad memorial de retener toda la Biblioteca Nacional estadounidense. Fíjense lo que presupone esto. Presupone que posiblemente con el tiempo el alma, la existencia, el yo, la conciencia, el yo trascendental, o sea eso, una subpartícula maravillosa, en estado de plenitud. En un momento determinado puede tomar la forma de ángel, de diablo o de abuelito muerto. Pero el tiempo y el espacio para nosotros es tan pobre que no empezamos a concebir otras realidades. Antes he hablado de las 17 dimensiones. Usted se imagina los universos tridimensionales que pueden estar coexistiendo aquí, y de hecho están sin molestarnos. En este momento aquí hay 50.000 ondas de radio y no se molesta porque están en diferentes planos de vibración. Ellos están aquí, pero como están en diferentes planos de vibración, en diferente longitud de onda, por darle un nombre, carecemos del lenguaje propio, no nos estorbamos. A veces hay contactos, y es la precondición, la retrocondición, he visto una sombra, he visto algo que se mueve, a veces hay una resquebrajadura entre estos planos y la Tierra y se nos cuela información, se nos puede colar la información. Bueno, el hecho de por qué podemos, ¿esto ha quedado claro? ¿Lo puedo borrar? Bueno, si no, luego ya hablaremos. Ahora bien, nace otro problema. O sea que queda demostrado que la física está apoyando, que la física está demostrando, aún me queda un poco, la física está demostrando la existencia de otras realidades, la física está demostrando la posibilidad de que ella demuestre la existencia del alma. Estamos ya teniendo conversaciones con aparatos físicos que no son cuestionables. Yo acepto muchas cosas, pero quizá de formación profesional, he sido hombre en laboratorio toda mi vida me he movido entre aparatos de vídeo, probetas, microscopios, balanzas de precisión, estufas de cultivo, está un poco cortado. Hace muchos años, en el 73 o 64, que yo empecé, todo vino porque un compañero de la universidad me trajo una revista francesa, la miré, hablaba de psicofonía, pues vaya cosa. Bueno, empecé a experimentar, me dije a mí mismo que tenía que haber una explicación racional, y en 3 o 4 meses me di cuenta de que no había ni una explicación racional y que teníamos que ir a buscar lo trascendental. Y desde el 75 estoy luchando por la demostración de lo trascendental. Mi idea, mi gran deseo sería que cuando el jefe se me lleve, haber aportado un poquito a esa unión entre la ciencia y nuestras creencias. Ya se está haciendo, hay otros investigadores que lo están haciendo, y todo apunta hacia el mismo término. ¿Por qué a veces tenemos contestaciones muy extrañas? Miren ustedes, me dicen en estas contestaciones, que se publicará dentro de poco en una revista, creo, en estas contestaciones les he leído una parte solo, si no acabaríamos nunca, le dicen que existen otros mundos habitados,
que existen otros planos de vida, tanto materiales como espirituales, lo confirman a mí, a mi amigo de Valencia, de Gerona, y al investigador de Francia. Nos lo dicen a los tres. Bueno, en zoología tenemos lo que llamamos la pirámide zoológica, que en el fondo están los microbios, que es la mínima expresión de vida en los unicelulares. Va a ir muy rápido, y como no es zoólogo, no sabía decirlo bien. Luego vienen los pequeños gusanitos, o una evolución más arriba, pues vamos los insectos, los caracoles, los pequeños reptiles, los grandes reptiles, los roedores, los pequeños roedores, los mamíferos, los grandes mamíferos, los supermamíferos, los homínidos, los hombres, los orangutanes, el gorila, y en la cumbre está el hombre. O sea, la vida empieza desde lo más sencillo, va evolucionando, va subiendo y llega al hombre. Esto es la pirámide zoológica. Ahora bien, vamos a construir una pirámide espiritual en cuya base está el alma del ser humano. Y aquí está la ley de leyes o Dios. Yo uso ley de leyes, me gusta esa expresión. Aquí entre ustedes sí que no hay problema, pero a veces alguien me dice, ¿eso usa la palabra Dios? Bueno, pues igual, sobre todo en las universidades, pero es así. Ahora ustedes, igual que existe una pirámide evolutiva zoológica, puede existir una pirámide evolutiva de entidades extrañas que van desde el alma del hombre a Dios. Aquí pueden haber una serie de seres intermedios espirituales. Y de hecho los hay, y no se harían, porque hay fotografías. El mundo de los elementales, el mundo árico, hoy ya se han fotografiado. Y me cabe el honor de decir que yo, en Francia, en las Landas, pude fotografiar un ser invisible y también en Francia fotografiar discos luminosos pequeños que recuerdan lo que en la cosmogenia de Urantia se llama el transporte seráfico, pero esto ya sería tema de otra conversación y no sé cómo voy de tiempo. ¿Dónde está por aquí el notario? Bien, de acuerdo. Existe una serie de seres que están en contacto con nosotros y que pueden estar en la parte superior de la interfase. Al fin y al cabo, los ángeles es la parte superior, ya el límite entre la interfase superior y ya la fase puramente etérica. Y vamos a decir, y me puede decir, usted se está moviendo dentro del terreno hipotético. Bueno, sí, pero hay unas bases ya experimentales, científicas, con física, con aparatos que no son sugestionables, con diferentes longitudes de onda, con cámaras fotográficas que captan lo que no vemos, también en diferentes longitudes de onda. Pero no se crean que este conocimiento es actual. Este conocimiento es muy antiguo. Los sacrutes ya lo conocen. Y le llaman, bueno, lo llamé yo, porque ellos no le habían puesto nombre, el armónico vibracional. Y fue una técnica para entrar en contacto, con los diferentes planos de interfase. Y la interfase. Fase terrena, fase etérica, interfase. Yo pensé, indudablemente, desde el rojo al violeta, que hay una serie de estadios que corresponden a los colores. Y seguramente, según el estado evolutivo de la entidad que ha entrado ahí, estará en un plano de esa interfase. Entonces dije, tengo que buscar una ventana, un sistema para poder entrar. Durante mucho tiempo estudié bien las longitudes de onda de estos 7 colores. Y entonces empecé a hacer lo que llamo un microclima. Por ejemplo, empecé por el verde. Bueno, el verde, por su longitud de onda, que ahora no me acuerdo, lo tengo editado, lo tengo en tabla. Si alguien quiere, se puede pedir al Campillo y yo se lo remitiré. El verde tiene esta longitud de onda. Por esta longitud de onda le corresponde este color. En este caso era el espiego. Y por este color, a esta longitud de onda, le corresponde este tono de
música o de música, de sonido, y hizo un triángulo. Era tono, o sea, sonido, color y aroma. La Iglesia Católica lo sabía y lo saben los esotéricos de la Iglesia Católica, no los exotéricos. Nosotros conocemos el exoterismo de la Iglesia Católica, que es lo que nos ofrecen las iglesias, pero existe una parte oculta exotérica que sabe la influencia que los antiguos cristianos lo empleaban de armonizar el color, el aroma y el sonido. Hice este triángulo y fui creando una serie de coincidencias de vibración entre tono, aroma y color. Esto en el campo se hace muy bien, unos faroles, tono verde, aroma de espiego y una nota musical. Te relajas, rodeado de este microclima. Yo les garantizo que cuando tienes experiencias empiezas a ver cosas. Aquí no hay ni droga, ni hay estimulantes, ni hay nada. Hay solamente crear un microclima, adecuado a lo que tú quieres ver. Le explicaré una anécdota chistosa. Cerca de Barcelona, bueno, a 100 kilómetros, Pedro Amorós lo sabe perfectamente porque está conmigo, hay un lago maravilloso que es el lago de Bañolas, y yo me iba por las noches con mi coche, ponía papeles de colores en los faros, color verde, ponía un aparatito especial que me iba dando el aroma de espliego, y luego pues ponía una música que más o menos se moviera dentro de esa vibración. Y ahí esperando y haciendo fotos. Y ahí salió algo, en alguna ocasión. Bueno, hasta que un día que estaba yo allí, me aparecen así con las metralletas dos guardias civiles. Oiga, ¿qué hace usted aquí? ¿Cómo les iba a decir a esos señores que yo estaba intentando fotografiar hadas o seres invisibles? Es que me envían me cogen y se me llevan, los dejo las metralletas. Y yo me quedé así, pero miren, me vino la iluminación. Suerte que llevaba mi carnet de profesor de universidad, y yo saqué el carnet, digo, cuidado, que no se crea que voy a sacar un arma de fuego, saqué el carnet y digo, mire, ves, soy de la universidad, tal y cual. Ah, muy bien, ¿pero qué hace? Estoy intentando coger, fotografiar, localizar las mariposas nocturnas que acuden a esta luz. Bueno, suerte de eso. Luego continué yendo. Y ya pasaba y me decían, ¿qué, profesor? ¿Cómo van las mariposas? Yo, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Ahí cogí 2 o 3, pero me cansé de pasar frío, me cansé de no encontrar colaboradores, y luego que ellos mismos, la Guardia Civil, me dijo, vaya con cuidado que por aquí ahora corren unos elementos que le pueden pegar un golpe, llevarse la cámara y llevarse todos sus aparatos. Y dije, bien. Pero conseguí. Y conseguí también, en una prueba, con este sistema, tener lo que se llama el vértigo universal. Extenderte en el suelo mirando a las estrellas con un armónico vibracional específico, armónico, de armonía, de 3 vibraciones. Y en un momento determinado, me dio la sensación de como si hiciera así y me cayera en el espacio. Tuve un vértigo de que me iba hacia las estrellas. Fue tan fuerte la sensación que cuando me recuperé, mis manos tenía hierba y tierra porque me había cogido al suelo de la impresión que tenía de que salía proyectado hacia el espacio. No lo hice más, me dio miedo. Bien. Entonces, hay otras cosas que me han dado miedo y que he dejado de hacerlas. Eso por descontar. Por ejemplo, lo de miedo porque me encuentro solo. Aquí hay mucha unión. En Madrid tienen equipos de trabajo, pero yo en Barcelona estoy solo. Prácticamente solo. Porque siempre que alguien me ha querido ayudar, ha sido para sacarme cosas y luego publicarlas con su nombre. ¿Y sabes qué? Yo, mira, el que quiera peces que se moje como hago yo. Bueno. Y ahora ustedes me van a decir, pues ya sabemos que hay 7 planos, que las ondas de radio nos lo han demostrado, que hay una serie de experiencias que lo demuestran. Bueno, y me van a decir ustedes, bueno, pero ¿y si esas voces son voces lejanas? Son voces que emitimos, como se habrían dicho nosotros, se había dicho subliminalmente, sin darnos cuenta. Bueno, lo científico tiene que estar abierto a la verdad, venga de donde venga. No comprendo el científico como un amigo mío, profesor de física de la universidad, que con referencia a las 5 imágenes vino a casa, puso el aparato en marcha
hice una imagen, salió a la cara de una señora ya difunta, tal y cual, claro, si no, yo no tenía mérito. ¿Lo ves, Alfredo? Me dije, sí, lo veo, pero no lo creo. Pero no lo ves, hombre. Sí, 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 lo veo, pero no puede ser. Esta postura existe. Otra anécdota. Yo te he dicho antes que gracias a un infarto me retiré antes de hora. Y me hice amigo del médico. Me decía, oye, ven, cuéntame cosas. Yo le contaba. Y estuve durante 3 o 4 meses yendo una tarde a la semana a hablarle, a explicarle cosas. El tío muy interesado. Se llama Salvador Saura, no tengo por qué ocultarlo. Y un día me dice, al cabo de 3 meses, dice, ¿sabes qué? No creo en nada. Todo lo que me has contado, sí, pero no puede ser nada, esto es verdad. Yo me quedé helado. Y le dije, bueno, pues vamos a hacer una cosa, Salvador. Vente un día a mi laboratorio. Bueno, yo le llamo laboratorio. Mi mujer lo llama la leonera, ¿no? Pero yo lo llamo mi laboratorio, ¿no? Y vente, haremos ensayos y lo verás. Me queda mirando y me dice, no, a mí estas cosas me dan mucho miedo. Bueno, oye, ¿en qué quedamos? Este espíritu de contradicción, de no querer saber, como antes hemos hablado, es muy cierto. Hablar de la muerte era tabú, hablar del más allá era tabú. Hoy día, como decía mi compañero, esto ya se ha rendido, se va abriendo. La ciencia, yo puedo garantizarles, conozco físicos que están colaborando y que estamos intercambiando conocimientos. Hace 2 años estuve en Bélgica, en un congreso internacional en Bélgica. Me quedé asombrado de la cantidad de médicos, ingenieros, doctores en física que trabajaban estos temas y que todos los que estábamos allí, era un congreso que éramos 300 y no era abierto al público, éramos todos experimentadores y todos llegábamos a la misma conclusión. Señores, la vida, la muerte no existe, solamente cambiamos de traje, de domicilio. Esto fue en el 2000. Ahora, una semana después de las famosas torres de Nueva York o de americanas, tuve que ir a otro congreso a Italia y también éramos los mismos, también un congreso cerrado de un movimiento que se llama la Gran Esperanza, pues también físicos, químicos, médicos, ingenieros, teólogos, filósofos, sacerdotes, mucho. En Italia la Iglesia apoya y acepta sus trabajos y también llegamos a la conclusión de que realmente estamos entrando en contacto con estas técnicas que yo he bautizado con el nombre de transradio. Estamos entrando en contacto con unos planos existenciales donde la conciencia, que puede ser esa partícula subatómica, sigue existiendo con toda su riqueza sin necesidad de un cuerpo físico pesado y a veces horrible. Ese plano está existiendo y lo estamos demostrando. Claro que no hay más ciego que el que no quiere ver. Pero vamos a ver, ¿cómo podemos saber que estas voces son realmente paranormales y no son fraude? Hoy ya, con un poco de material, se puede saber. Mire, existe una técnica que se llama el sonograma o fonograma, en el cual una voz humana, al ser estudiada, la vibración, existen en el sonograma unos puntos negros, unas partes negras, que son el golpe que el glotis da al pronunciar cada sílaba. Esto se estudia con un programa que se hace el espectro y salen colores. Si esta palabra era mamá, y yo tengo un mamá en psicofonías, no sale el golpe de glotis, porque no hay glotis. No sale el glotis. Es paranormal totalmente. Ese es un programa que vale una millonada. Ahora, los que no tenemos ese dinero y tenemos programas más sencillos, también podemos analizar. Y ahora estoy preparando un artículo con fotografías de ese tipo, y es el siguiente, y esto lo empleo yo continuamente. Hasta hace poco, que la gente no lo sabía, todo el mundo me traía para que estudiara y enseñarme psicofonías maravillosas. Desde el momento en que saben que las puedo decir, son verdad, mentira, nadie me trae nada. Bien. Imagínense la misma palabra, mamá.
ma. Bien, yo, esto es la pantalla del ordenador, puedo cortar y dejar un ma y otro ma. Perfecto, sin nada intermedio. Si esto es fraude o es una psicofonía, o es realmente una psicofonía, no existen ruidos intermedios. Es ma, perdón, me he equivocado. En una voz humana es ma, ma. En una psicofonía es ma, ma. No quedan desligadas las sílabas. Y esto se puede estudiar tranquilamente. Hay una continuidad, hay un eco de fondo de la sílaba que continúa y es ma, ma. En cambio, en voz humana se llama ma, papá, papá. No se puede separar. En una frase larga te lo vuelves loco, porque si vas eliminando, si vas aislando sílaba por sílaba, al final lo dice todo menos lo que oyes. Porque es un conjunto sonoro y se oye el contenido total. Si vamos dividiendo sílabas se desfigura. Esto lo he comprobado en repetidas veces y ha habido personas que me han dicho, sí, realmente podría ser la vecinita del quinto que estaba cantando. Y es que había un fraude, o sea que se puede saber. No hay problema. Y está demostrado. Hace ya 10 años el Instituto Ferrari de Turín ya lo demostró. Y explicó, ya lo publiqué también yo, lo publiqué aquí en una revista, no digo el nombre porque sería hacer propaganda en la revista Enigmas. Ay, no se puede hacer. Ya lo publiqué. Hoy día hay los brasileños, también dice que una universidad, hace unos 5 o 6 años, una universidad de Brasil lo había certificado, pero como he dicho, hace 2 años en Bélgica, el gran profesor Hans Bender, que nos pasó películas, nos pasó vídeos en las cuales no solamente salía la psicoimagen en movimiento, sino que además la palabra, nos dejó a todos asustados. Hans Bender es un ingeniero y decano de física. Como comprenderán, el que un desgraciadito se juegue el puesto, el honor, la cátedra, el departamento, con fraude es posible, pero que todo un señor catedrático y decano, ingeniero, director de Telefunken cometa fraude, eso no es admisible porque se juega el pellejo, ¿no? Otro tanto ocurre con Seconsi y con muchísimos otros que certifican la autenticidad, porque además, igual que hay un programa que permite reconocer el fraude de la psicofonía, también hay programas que permiten reconocer el fraude de la psicoimagen. Bueno, ellos también habían demostrado y demostraron con un programa de ordenador la realidad de que los vocablos, las voces psicofónicas, no se parecen en nada a las voces humanas. En Italia, soy muy malo para los nombres, envidio a las personas que saben recordar los nombres y mencionan autores, a mí se me va. En Italia, un investigador italiano, pues también demostró que de 94 psicofonías estudiadas con el ordenador, de las cuales tenía registro de las voces de esas personas antes de muertos, me he equivocado, perdón, confundí las cifras. Tenía 24 psicofonías y tenía registro de la voz de estos difuntos en cintas. Y estableció un estudio comparativo entre la voz de cuando estaba vivo y la voz de cuando estaba psicofónica. Y garantizaba que el 97,8% de las características de la voz humana se reflejaba y coincidía con las características de la voz psicofónica. O sea que la voz se reconocía como, la grabación se reconocía como procedente del difunto. Menos un pequeño tanto por ciento en el cual hay los ruidos ambientales, el ruido atmosférico, etcétera, etcétera, etcétera. Pero se garantizaba que era el mismo tono y timbre. Solo hay una cosa en la que se diferencia
Y es que en una psicofonía, cuando hacemos, esto lo he hecho yo mismo, cuando medimos la intensidad, es muy pequeña. Hay tono, timbre, pero muy poca intensidad. Nos vemos obligados a elevarla. Bueno, ya me he comido la hora. Ahora podríamos seguir hablando y seguramente seguiremos hablando. O sea que hay diferentes comprobaciones ya, metódicas, físicas e informáticamente, que demuestran la autenticidad de la psicofonía. Y el que miente hoy es cazado. Entonces yo quisiera que ahora, como supongo que ustedes tendrán alguna pregunta que hacerme y también tendrán apetito, que me digan, que me hagan las preguntas que deseen hacerme. Ya está aquí el notario. Ah, el notario. Bueno, pues tenemos un cuarto de hora nada más porque nos tenemos que ir a comer. Gracias. Vamos a las preguntas. Vamos rápidamente a las preguntas. Vamos a ver si alguien quiere formular alguna. El micro, por favor, lo pasan. ¿No hay nadie? Cuando no hay preguntas, existe Hola, un peligro. buenas tardes. Bueno, nada, es que una aclaración. Cuando no me hacen preguntas, yo he hecho dos cosas. O lo he hecho tan bien que ha quedado todo muy claro, o lo he hecho tan mal que nadie me ha entendido y nadie pregunta. O solamente tenemos 2 micrófonos, la tercera posibilidad. A ver. Hola, buenas tardes. Estoy aquí en esta parte de la izquierda suya. Sí, dime. Bueno, yo quería preguntarle, no sé, igual le sorprende un poco la pregunta. ¿Usted cree que se puede programar, digamos, el hecho de que uno pueda facilitar información hasta después de muerto? Es decir, que usted pudiera estar, digamos, como usted dice, dando la lata después de muerto. Es decir, usted puede, digamos, comunicar todos sus conocimientos de una manera premeditada. Eso por una parte, eso sería, digamos, la primera pregunta. La segunda es si hay alguna publicación, bien por parte de usted o de algún otro científico, acerca de esa sinergia de acciones que ha comentado, de la musicalidad, del color y... La técnica de armónico. Efectivamente, esos tres aspectos que serían muy interesantes, por ejemplo, para la arquitectura, utilizar la luz, utilizar el olor y utilizar la musicalidad, haría que el ser humano pues estaría... Ya se hace algo de eso. Vamos primero a esta última pregunta. Sí. Pocas clínicas tienen las habitaciones pintadas de rojo y los médicos operan con batas rojas. Siempre va a los colores que están en un armónico vibracional más elevado. Ya se hace esto. Y la iglesia también lo hace mal. Fíjese que emplean las vidrieras de color, el incienso y el órgano. Pero para que no saben seleccionar a este color, esta nota musical o este canto gregoriano. Antes he comentado que los cantos gregorianos van muy bien como aporte energético para la psicofonía. Bien, vamos a la primera pregunta. Hay un libro escrito por unos fisiólogos que se llama El efecto del pase, en el cual a una persona, con permisos familiares, a unas personas, un libro que se publicó hace 10 años, que fue secuestrado, no se ha vuelto a escribir nada sobre esto, quizá por ese miedo que tienen algunos grupos humanos de que se sepa la verdad. En este libro se explicaba cómo se adiestraba a una persona difunto para que lo que ellos llaman, yo llamo espíritu, sinergia, cuánto sinergético, paquete energético, que no es más que el grupo anímico, después de muerto, una hora, media hora, 3/4 de hora, pudieran reflejarse en un monitor, poner en marcha un monitor, encender un ordenador y producir diferentes fenómenos como el que se encienda un televisor. Sí hay una manera, según el doctor del Pase, el otro es no sé qué, Kensington. Este libro secuestró, muy complicado, científico hasta la médula del hueso. No es un libro para que leerlo normalmente, hay que tener un conocimiento. Y si quieres saber más sobre este tema, hace 3 o 4 años se publicó un librito, así de gordo, de un físico que se llama, creo que se llama Física de la Inmortalidad, del cual yo solo he podido seguir 3/4 partes, porque lo demás son unas matemáticas tan elevadas que ya no llego. Quizás recién acabado la carrera llegase, pero ahora ya no llego. Y eso. Bueno, de acuerdo. Y hay material sobre esto, hay material hecho. Para que son libros que no tienen trascendencia,
este que le estoy hablando. Hay varios, para que en este momento no recuerdo, pero hay varios libros que los cuales se demuestra que una persona antes de morir, sobre todo el efecto del pase, puede ser inducida a que lo haga algunas manifestaciones. Pero también no perdamos el punto de vista de que como tenemos muchas contestaciones de que no puedo, no me dejan decirlo, no se debe decir, o como me han dicho a mí, no lo entenderías. Esto, no, ¿cómo es el sitio que está? Dime algo, es que no lo entenderás. Esto me recuerda, me parece que era San Pablo, que cuando fue arrebatado y bajó, y los demás apóstoles le preguntaron, ¿cómo es? Y él contesta, no hay vocabulario para explicar cómo es el cielo, ni oído que lo entienda. Bueno, pues algo de esto hay. Y hay preguntas tabú. Hay preguntas que no contestan. Por ejemplo, sobre todo hablando sobre el más allá. Te dicen, no puedo contestar, es muy lindo, es muy bonito, se está muy bien. No seas curioso, ya vendrás, ya lo conocerás. Hay preguntas tabú. Lo que sí contestan es las preguntas de, ¿de abajo viene en esta onda? No, sube, no, baja, baja agudo, sube agudo. Elimina ruido, apaga la pantalla del ordenador que te interfiere. Consejos técnicos para cómo debes experimentar. Sí, yo hasta ahora experimentaba en franja negra, que ya lo estoy corrigiendo, en la cual descubrí que en cualquier longitud de onda corta hay psicofonías. Para que hay que limpiar y sacarlas. Pero hay otros factores que desconozco. Hay variables, por ejemplo, que se me ha olvidado decirlo durante la conferencia, es lo siguiente. Yo salgo de casa, abro el balcón, nublado. Bajan las psicofonías. Si la península está bajo la agresión de una borrasca, no hay psicofonías o son malísimas. ¿Por qué? No porque la agresión atmosférica, la ionización atmosférica, las cargas eléctricas atmosféricas influyan sobre ellos, pero sí influye sobre la onda eléctrica, la onda hertziana portadora, que es la que ellos cogen y manipulan para producir la voz. Nosotros no podemos reproducir un disco que esté rayado. Ellos no pueden emplear como soporte energético una atmósfera que ionizada produce distorsión en las voces. Igual que las manchas solares distorsionan la onda radio. Los radioaficionados lo saben muy bien, que en ciertas condiciones atmosféricas no se puede experimentar, no captan a nuestros amigos de Colombia, de Brasil, o donde sea, del otro extremo del mundo. Han de haber unas condiciones atmosféricas. Pues aquí pasa exactamente lo mismo. No siempre puedo experimentar en una onda determinada porque está distorsionada. Sin embargo, hay otras longitudes de ondas que son más resistentes y se distorsionan cuando las tormentas son más fuertes. Pero además tengo que decirles una cosa que también se me había olvidado, porque he empezado acelerado por la falta de tiempo, el notario estaba por aquí, y además ustedes tienen apetito. Es el siguiente, de que yo le digo, estoy trabajando en 1500, le digo a Pedro Amorós, estoy trabajando en 1500, Pedro Amorós, esto es una cosa que me saco de la manga, se pone, sí que os lo cuento todo, eso por lo he contado, se pone a trabajar en 1500 y no le sale nada, porque también tiene gran importancia la situación geográfica del experimentador, y también tiene importancia las fases de la luna. De cuarto creciente a luna llena o a un cuarto menguante hay más grabación psicofónica. Y en cambio, de los menguantes a luna nueva o luna nueva prácticamente no hay psicofonía. Entonces, aparte de la longitud de onda, aparte de este factor de la emisión, yo dispongo de una radio que me regalaron en la cual voy de 500 kilohercios a 26.000 kilohercios y puedo subir de kilohercio en kilohercio o de décima en décima. Claro, a lo mejor en 12.601 no encuentro nada y en 12.601,3 hay psicofonía. Pero no puedo dejar esta cifra establecida, porque va a depender de la luna y del estado atmosférico. Y va a depender también mi mismo aparato en Madrid o en Vigo, no funciona. Hay una gran investigadora, Anabela Cardoso, diplomática, está en Francia, está en estos momentos en Francia, con la cual me une una gran amistad, la cual contacta con un grupo de investigadores del otro lado, de que ellos mismos se llaman, somos técnicos y estábamos aquí para ayudaros, que es maravilloso, pero maravilloso. Pero ven conversaciones
mucho mejores que las mías. Bueno, la onda que empleaba en Vigo no la puede estar empleando en Lyon, no le sirve para nada. Y las ondas que está empleando deportadoras en Lyon, en Barcelona, no me sirven. Yo las tengo y no me sirven. O sea que longitud de onda, según situación geográfica, según situación climatológica y según fase de la Luna. Son tres factores que tenemos que hace buen día corriendo a experimentar. En ciertas zonas, en ciertas franjas negras, que en otra ocasión ya lo explicaré cuando tenga más conocimiento de ello, sí salen psicofonías, pero también salen más sucias y menos claras. ¿Alguna pregunta más? ¿Una no he contestado? He contestado bien, ¿no? ¿A la de las? Bueno, el arquitecto primero tiene que aprender, a saber que existe algo más que la piedra que está empleando, el vidrio y el cemento, y que una casa inteligente tendría que tener una armonía de luz y de color. No he visto nada publicado sobre esto. Ahora cuando que empiezan con las casas inteligentes, hay alguien que empieza a trabajar, pero yo no le puedo dar información sobre esto. Bueno, pues me parece que vamos a dejarlo, porque es que tenemos que ir a comer. Perdón, esta tarde tenemos que estar aquí a las 5 de la tarde, no tenemos tiempo. Lo dejamos para el último día, para la mesa redonda. Lo siento, ¿eh? Muchas gracias. Y recuerden una cosa, la vida continúa. Y sean buenos para no estar mucho tiempo en la interfase.